Nos centraremos ahora en analizar la etapa que se da en llamar Edad de las Comunicaciones. Para eso tenemos que analizar cómo quedó el contexto una vez terminada la Edad Contemporánea. Lo primero que tenemos que ver es la concentración del poder económico y político que se había dado durante ese periodo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los vencedores reorganizan el escenario internacional. Por un lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un régimen estalinista, se convertirá en una de las potencias mundiales, y por otro lado, Norteamérica y Europa, con modelos capitalistas y liberales, constituyendo el otro polo del poder. A partir de este momento, con una supremacía norteamericana, se reorganizará la geopolítica del Occidente a conveniencia de los ganadores. Por citar algún ejemplo, Alemania, la perdedora de la confrontación, fue dividida en dos partes. La occidental quedaría bajo el control europeo-norteamericano y la oriental bajo el dominio ruso. En tanto que, para poder tomar el control de la situación petrolera en Arabia, crearon el Estado de Israel en 1948. Pero distribuirse el territorio no era suficiente. Los dos grandes bloques pretendían en forma individual tener el control político y sobre todo económico de todo el mundo. Comienza entonces una nueva guerra que ya no será con armas, sino que será un enfrentamiento a través del manejo de la información, de la política, del poder económico y de la tecnología armamentística. A este periodo se lo conoce como Guerra Fría. Surge así una nueva etapa de la historia conocida como Era de la Comunicación. Como dice Ignacio Ramonet, la comunicación se ha convertido en uno de los paradigmas de nuestro tiempo, reemplazando lentamente al paradigma del progreso, transformando a la información ya en una verdadera ideología que nos obliga a comunicar y a equiparnos constantemente. Manejar la información es asegurarse que la historia sea narrada de una forma apropiada a los intereses de turno. Para mediados del siglo XIX, las empresas de producción industrial, aquellas que ponían valor agregado a la materia prima y con estos obtenían grandes ganancias, estaban concentradas en Europa Occidental y Estados Unidos. Este predominio determina una política mundial que asignará al resto de los países un rol de productores primarios y consumidores de lo producido en los países centrales. A esta política empresarial y gubernamental se la conoce como División Internacional del Trabajo. Eric Hobsbawm, historiador británico, explica esta diferenciación diciendo: dos sectores distintos que forman un único sistema global, los desarrollados y los atrasados, los dominantes y los dependientes, los ricos y los pobres. En tanto que el primero de esos mundos, más reducido, se hallaba unido, pese a las importantes diferencias internas, por la historia y por ser el centro de desarrollo capitalista, lo único que unía a los diversos integrantes del segundo sector del mundo, mucho más amplio, era sus relaciones con el primero, es decir, su dependencia real o potencial respecto de él. Dentro de este esquema, África, Europa Oriental y América Latina jugaban el papel de atrasados, dependientes y pobres. Y la Argentina no sería una excepción. Para llevar adelante el proyecto de una Argentina granero del mundo, se planifica y ejecuta a fines del siglo XIX y comienzos del XX la conquista del desierto. Las redes ferroviarias para llevar la producción del interior del país al puerto de Buenos Aires, las inversiones en sistema agroexportador y una educación prusiana para la clase baja y media. Los grandes desarrollos científicos y tecnológicos surgieron en el primer mundo, como consecuencia obvia de esta distribución, mientras que los pocos emprendimientos generados en los países pobres tuvieron como destino la emigración de los científicos a Europa o Norteamérica para poder continuar sus trabajos, o la venta de sus patentes. A partir de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo desde finales de la Segunda Guerra, dos factores actuarían juntos
para que se desencadenaran una serie de cambios en la forma de ejercer el poder en los pueblos. Por un lado, un cambio de estrategia de la producción y objetivo del dinero. Y por otro, los cambios en la matriz tecnológica que darían lugar a lo que se denominará la tercera revolución industrial. Y aunque todavía no hay un consenso en el nombre con el que será conocida esta época, hemos decidido, acordando con muchos historiadores, denominarla Edad de las Comunicaciones, en referencia al efecto distintivo que produce esta comunicación en la producción de una globalización en los pareceres de los pueblos. En primer lugar, analizaremos cómo se modificó el esquema del manejo del dinero. El sistema bancario tenía un método muy eficiente para la concentración del dinero. Quienes podían hacer algún tipo de ahorro debido a que sus ganancias eran muy superiores a sus gastos, los empresarios por ejemplo, depositaban ese excedente en los bancos. Estos, al encontrarse con un dinero guardado que no tenía ninguna actividad, arriesgaban la posibilidad de prestar un porcentaje de este, sabiendo que los dueños no demandarían sus ahorros durante un largo tiempo. Para prestarlo, exigían a los beneficiarios que no solamente devolvieran el valor prestado, en el gráfico 10 pesos, sino que también pagaran un interés en función del riesgo del préstamo, por ejemplo 2 pesos. Hasta acá parece todo razonable, pero a la hora de devolver el préstamo, si por ejemplo tenemos 10 deudores que deberán devolver 100 pesos, también tendrán que devolver 20 pesos de intereses por lo prestado. Y aquí está el problema. Solo hay 100 pesos en el mercado. Nunca se podrá devolver 120 simplemente porque no existen 120 monedas. Ciertamente que los banqueros se dieron cuenta de este inconveniente. Ellos podían quedarse finalmente no solo con el dinero prestado, sino también con todos los bienes de sus clientes que tendrían que entregarlos como parte del pago de los intereses. Todo el pueblo estaría no solamente pobre, sino que también con todos sus bienes adeudados. El inconveniente que se presentaba en esta situación es que si la gente no tenía dinero, disminuirían las compras y por lo tanto las fábricas dejarían de producir porque no tendrían consumidores de sus productos. A esta situación comercial se la conoce como recesión. Una forma transitoria de solucionar el problema era ampliar la cantidad de consumidores a otras regiones. Esta lucha desesperada de los grandes imperios capitalistas por obtener consumidores fue la generadora encubierta de las dos guerras mundiales. Pero esa sería una solución momentánea. En 1913, debido a los grandes inconvenientes económicos por los que estaban pasando los Estados Unidos, un grupo de banqueros le propone al presidente Woodrow Wilson la creación de un banco de crédito que le preste dinero al país para que lo puedan inyectar en la sociedad y la reactiven a muy bajo interés. Así, Wilson aprueba la creación de la Reserva Federal, que es el banco central que custodia y respalda los fondos de este país. Los dueños de esta asociación son las familias de banqueros, Rothschild, de Londres, Berlín e Israel, Rockefeller, de Estados Unidos e Israel, Warburg, de Alemania, Morgan, de Inglaterra, Lazard, de París, Moses Israel Seitz, de Italia, Kuhn Loeb, de Alemania y Estados Unidos, Lehman Brothers, de Estados Unidos, y la familia Goldman Sachs, de Estados Unidos. Como podemos notar, esta Reserva Federal de los Estados Unidos no es ni federal ni de los Estados Unidos, pero ponerle al banco esta denominación hacía que una desinformada población no opusiera resistencia. Wilson, por su parte, en este acuerdo se vio obligado a llevar adelante una política intervencionista en Latinoamérica y a cambiar la opinión pública de los estadounidenses para poder intervenir en la Gran Guerra.
Esto le permitió a los banqueros ganar tiempo para implementar una nueva estructura comercial. Para 1944, cuando ya estaba asegurado que los aliados ganarían la Segunda Guerra bajo el control de los Estados Unidos, se convoca a una reunión en Bretton Woods. Los convocantes fueron los banqueros y los Estados Unidos, y los asistentes, 44 países dependientes económicamente, alineados o colonias que asentirían a lo que allí se dijera. Al estilo de lo implementado en el propio Estados Unidos al crear la Reserva Federal, se plantea la creación de un Banco Mundial y un Fondo Monetario Internacional para todo el planeta. Para que estos bancos funcionen, proponen guardar todo el oro de todos los países del mundo en las reservas de este Banco Mundial y tomar como referencia las transacciones en billetes de dólar. No había ningún riesgo si se mantenía este acuerdo entre los países integrantes. Negociar con oro o hacerlo con dólares resultaba exactamente igual. Estaba pactado que la relación entre el oro y el dólar se mantuviera constante, 35 dólares por cada onza de oro. En esta foto podemos ver todo el oro que se encontraba en las bodegas del Banco Central de la República Argentina para 1946. Prontamente, todos los países fueron estimulados para que dejaran su oro y comenzaran a manejarse con dólares. En 1955 comienza la Guerra de Vietnam y los Estados Unidos liberaban muchos dólares para financiar los gastos de esta guerra. Todos los países del mundo comenzaron a sospechar que la cantidad de dólares que se estaban emitiendo no se correspondía con el oro guardado en las reservas y que esta paridad que se había garantizado de 35 dólares por cada onza de oro no se estaba respetando. Si se imprimen más billetes que el oro disponible, significa que los dólares tendrían un valor menor que aquel que garantizó Estados Unidos en el acuerdo de Bretton Woods. Para marzo de 1965 llegan a Nueva York 2 barcos franceses con 1.500 millones de dólares para pedir que le devuelvan su equivalente en oro. Para 1968, los franceses ya habían cambiado 5.000 millones. Este ejemplo sería seguido por Alemania, Canadá, Japón, y a este ritmo la situación de la Reserva Federal era insostenible. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, por aquel entonces Richard Nixon, viajó a Arabia Saudita en 1971 y le sugirió al rey que comerciara su petróleo solo en dólares, dando origen a una nueva referencia del valor de comercialización del dólar, ahora en función del petróleo, el petrodólar. Paralelamente, anunciará que el país abandona en forma unilateral el acuerdo de Bretton Woods y a partir de allí el dólar no se regiría más por la referencia al oro. Con esta decisión todos los países que estaban dentro del acuerdo se encontraban con dólares y sin oro, teniendo que tomar la decisión de aceptar a partir de allí la referencia dólar y abandonar el valor oro. Ahora reflexionemos un poquitito sobre esto. Las ganancias de los banqueros es proporcional a su capacidad de otorgar créditos. Ahora podían imprimir todos los dólares que quisieran sin necesidad de justificar que tuvieran ese dinero depositado en sus arcas. Así, cada vez que los Estados Unidos le pedía prestado un billete de 100 dólares, solo deberían gastar 10 centavos, el costo de la impresión de ese papel, para que a partir de allí el gobierno les debiera todo el valor del billete más los intereses. Para poder devolvérselo, Norteamérica se vio obligada a prestarlo a otros países a cambio de un interés más grande, y estos a bancos subsidiarios, y así la cadena de préstamos termina en el trabajador, el generador de la producción real de bienes materiales. Pero los bancos
pretenden optimizar su capacidad de otorgar créditos porque en ello les van sus ganancias. Para esto recurren al respaldo que le da cada uno de los depósitos que tienen. Ahora no solo existía el dinero real en papel billete, sino el virtual que respalda a un banco, por lo cual debemos distinguir al capital disponible en el mundo en categorías, de acuerdo a cuál de todos los dineros estamos considerando. Existe un dinero conocido como M0. Es el dinero en billetes que poseen los ciudadanos y el que poseen los bancos. El dinero tangible en papel. Pero los bancos también disponen de otro tipo de dinero, al que llamaremos M1. Es el dinero M0, el de billetes tangibles en papel, más el que los ciudadanos han dejado en los bancos para retirarlo cuando lo necesiten. Por ejemplo, cobran el sueldo, pero no lo retiran en su totalidad. Este dinero aparece como una duplicación del dinero real, porque es un dinero que tiene el ciudadano que acaba de cobrar su sueldo, pero que a la vez, como todavía está depositado, lo disponen los bancos para poder hacer préstamos. Pero no solo este dinero está disponible. Hay un dinero al que se lo conoce como M2, que es la totalidad de la masa de dinero real, el M0, más el ficticio, M1, sumado a los depósitos a plazos fijos de hasta un año. Con la salida del patrón oro, más el respaldo a un dinero M2, la generación de divisas fue exponencial. Solo faltaba que los países se endeudaran. Pero este endeudamiento inicial no sería algo que los países harían sin algún tipo de presiones o forzados por alguna intervención externa. Para eso será necesario intervenir a los gobiernos e intervenir su economía, o sea, hacer golpes de Estado. Pero para esto hacía falta preparar a los personajes que darían estos golpes. Entonces, lo primero que se crea es la Escuela de Chicago. Para mediados del siglo XX, en el área de la economía de la Universidad de Chicago, surge una corriente liderada por George Stigler y Milton Friedman, que básicamente se encuentra en oposición al modelo keynesiano. En el modelo keynesiano se requería un acuerdo social y un papel importante de un Estado fuerte que redistribuya las ganancias. El modelo que Stigler y Friedman proponían era un Estado pequeño para que no tenga poder para intervenir en los manejos del mercado por parte de las empresas. I have just one more. This has to do with the Ford Pinto. I'm not sure if you're aware of the recent revelations that have come out about the production of that car. Ford produced it knowing full well that in any rear-end collision, the gas tank would blow up because they had failed to install a $13 plastic block in front of the gas tank. And Ford estimated in an internal memo that that would cost about 200 lives a year. And they estimated further that the cost of each life would be $200,000. They multiplied and they found that the cost of installing those blocks in each of the cars would be more than the cost of saving those 200 lives. And over the past 7 years, the car has been produced and over 1,000 lives have been lost. It seems to me that Ford did what would be the right thing according to your policy. And yet that seems to me to be very wrong. Well, let me ask you, let's suppose it would have cost $1 billion per person. Should Ford have put them in nonetheless? You But it wasn't a question of you know that. that It was you're a really question only of arguing about $13 price. You're not arguing about principle. No. Because you Principles cannot, nobody can take the principle. Nobody can accept the principle that an infinite value should be put on an individual life. La Universidad de Chicago otorgó becas y fomentó la posibilidad de que los estudiantes de economía de toda Latinoamérica se formaran dentro de la Escuela de Chicago. Con este incentivo se logró un gran capital humano comprometido con una nueva forma de pensar la economía de Estado. Por otro lado, se necesitaba capacitar a quienes forzaran a intervenir los gobiernos de los países.
Desde 1942 y hasta 1984, en la zona del Canal de Panamá, los Estados Unidos implementan una escuela militar en la que se impartían instrucciones para los militares de toda Latinoamérica y del cual egresaron personajes como Leopoldo Fortunato Galtieri, Manuel Antonio Noriega, Manuel Contreras, Vladimiro Montesino. Antes de este periodo de posguerra, los militares de América Latina y en especial de Argentina se formaban en Italia y Alemania, centros muy ligados al nacionalsocialismo y al modelo económico keynesiano. La nueva formación los inclinó hacia un modelo liberal y el peligro del comunismo y de las ideas de izquierda en el escenario de la Guerra Fría. Para 1943, con la excusa de la reorganización de la República y con la ayuda de los Estados Unidos, se realiza un golpe de Estado en Argentina. No se hizo esperar el golpe de Estado en Venezuela, en 1948. En 1952 se produce el golpe de Estado en Cuba. Para 1954 en Guatemala y Paraguay. En 1955 en Argentina nuevamente. En 1957 en Honduras. Para el año 63 nuevamente en Honduras y en República Dominicana. En el 64 Brasil y Bolivia. En el 66 nuevamente Argentina, y así podemos seguir con una larguísima lista que no se termina aunque hayan mutado de golpes militares a golpes blandos generados por las propias fuerzas civiles económicamente mejor posicionadas. En todos estos golpes, la intervención del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos fue reconocida por el propio organismo al desclasificar sus archivos con el nombre de Plan Cóndor. La metodología empleada fue la de asesinar a los militantes de izquierda, como lo establecía la formación de la Escuela de las Américas, e implementar un modelo de achicamiento del Estado y endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, como lo proponía la Escuela de Chicago. El modelo pudo implementarse y demostrar su eficiencia por la fuerza. Solo faltaba hacerlo como política internacional. Para eso se reúnen en 1989 en Washington los representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los presidentes de los bancos privados más poderosos, los ministros del G7 y funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La idea era consensuar un criterio para el otorgamiento de créditos a los países endeudados, los que a partir de allí deberían adoptar las políticas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional y que ya habían sido probadas durante los golpes de Estado. Reducir el déficit fiscal, reformar el Estado minimizando sus funciones sociales como la salud y la educación, aumentar la recaudación impositiva, liberar el sistema financiero, que el tipo de cambio estuviera regido por el mercado y no por el Estado, privatizar las empresas de servicios públicos, enajenar las reservas de energía, otorgar facilidades a la inversión de empresas extranjeras y garantizar la seguridad del derecho de propiedad. El modelo político-económico que se implementa en los países con estas características es conocido como neoliberal. Pero estos préstamos no tenían la función de entregarles el dinero a los países con necesidades, sino el de aprovechar esa necesidad para generar negocios sobre los bancos, deudas. Por tal motivo, los desembolsos solo se producen cuando los países no tienen otra opción que devolverlos como parte del pago de la deuda. Acceder al dinero M0 le generaría un desequilibrio a los bancos mundiales, por lo que estos solo prestan cuando saben que el país no va a tener posibilidad de acceso al billete en papel. Un ejemplo claro lo vemos en este gráfico donde se puede ver los desembolsos de préstamos con líneas rojas y cómo va variando el capital del Tesoro Nacional en Argentina. Pero mantener empobrecido eternamente a los países tampoco es una buena estrategia. Para eso surge la economía pendular. A mediados de los 80, Marcelo Diamant
Y en la actualidad, el doctor Juan Ignacio Doberti y muchos otros economistas coinciden en analizar que, con posterioridad a los endeudamientos con el Fondo Monetario y el ingreso de capitales extranjeros al control de la propiedad privada de un país, la banca mundial necesita que el país recupere su estabilidad económica con la finalidad de que pueda honrar sus deudas con los bancos. Por este motivo, luego de aplicar una política neoliberal, los países vuelven a tener propuestas políticas atractivas por parte de modelos keynesianos, que reconstruyen la industria y el entramado social productivo para que el país se encuentre en condiciones de recaudar y así poder pagar sus deudas. Este modelo, que se aplicó en toda Latinoamérica, se ha replicado en los últimos años en países de Europa. Pero con el desenvolvimiento de todas estas estrategias, ¿cómo ha quedado la distribución de la riqueza en la población? Con todo este tipo de maniobras, un grupo de personas logra la concentración de la economía mundial en sus manos. La distribución del capital económico del mundo queda reorganizada de la forma que muestra el gráfico. Mientras que, por el año 1800, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres, al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Pero la riqueza no se concentró tanto en las naciones como en empresarios o dueños de capital. Para el 2017, el 82% de la riqueza generada en el mundo fue a parar al 1% de las personas más ricas, según la organización británica Oxfam. Menos de 26 personas en el mundo tienen hoy el mismo capital que 3.873 millones de las personas más pobres, o sea, la mitad de la población. Si miramos el gráfico podemos ver cómo, mientras que en el 2010 eran 388 personas las que tenían el 50% del capital del mundo, en la actualidad son menos de 26 personas las que concentran ese capital. Pero el mayor problema no radica en cómo está distribuido el capital, aunque sí es un gran problema, sino en la deuda que la humanidad tiene para con unos pocos, ya que esto significa tener hipotecado el tiempo de trabajo futuro y la imposibilidad del disfrute de ese tiempo. Los bancos del mundo hoy son acreedores de una deuda que equivale a 3 veces la producción que todos los habitantes del mundo podríamos generar. Entonces podemos pensar que aunque invirtamos todo nuestro esfuerzo en producir al máximo y aún sin gastar ni siquiera para nuestra alimentación, no seríamos capaces de pagar esa deuda. Es más, no podemos pagar ni siquiera 1/3 de ella, lo que implica que al año siguiente esta será mucho mayor. La encrucijada se hace más grande si pensamos que para producir más necesitamos explotar más cantidad de recursos naturales. Los datos nos dicen que la producción actual alcanza para darle de comer a 2 veces la cantidad de habitantes en el planeta. Pero aún así sigue muriendo gente de hambre.